Estabilizadores del ánimo. Debemos iniciar hablando del trastorno bipolar y los tipos. Existen dos tipos. Para poder tener muy fácil la definición, es importante entender que lo que sí debe estar presente en el bipolar es el episodio de manía. No necesariamente tiene que estar presente la depresión. Por ejemplo, el tipo 1 es un episodio de manía sin necesidad de que se asocie a síntomas, a cuadros depresivos. ¿Puede o no? Mientras que el bipolar tipo 2 requiere episodios depresivos mayores reiterados con uno o más episodios maníacos. Entonces podemos ver que no siempre puede o tiene que estar presente la depresión para la bipolaridad. En la uno tiene que estar sí o sí la manía y puede estar presente la depresión. En el tipo 2 deben estar presentes varios episodios mayores recurrentes y requiere tener uno o más episodios maníacos. Podemos ver la imagen entendiendo que la línea media es lo normal y los cuadros que estén hacia arriba estaríamos hablando de manía y los que estén hacia abajo estaríamos hablando de depresión mayor, pudiendo desviarse un poco, llegando a lo que puede ser considerado hipomanía o distimia. Recordemos que la hipomanía y la distimia son alteraciones sin llegar a afectar, digamos, el desempeño del paciente. Entonces, puede ser un paciente que está hablando mucho, un caso de la hipomanía, que puede tener alteraciones, pero que no afectan su vida, igual la distimia, sin tener una afectación clínica o una afectación en sus vidas cotidianas. Ya estaríamos hablando de manía o de depresión mayor. Entonces, tenemos dos tipos de terapia. Cuando el paciente está en la fase maníaca, cuando ya sí pues, requiere tratamiento, entonces estaríamos en la parte de tratar desde arriba. También es entendible que un paciente con varios episodios de hipomanía o de distimia pues, pueda afectar su vida. En ese caso necesitaríamos estabilizar. Entonces se puede tratar desde arriba en caso de manía o cuando es un paciente con mucha hipomanía, pues se puede estabilizar desde arriba. En el caso del tratamiento de la depresión, pues lo mismo se puede tratar en caso de depresión mayor o estabilizar desde abajo en caso de distimia. Y aquí tenemos lo que puede ocurrir. Pues entonces aquí tenemos muy bien definidos los episodios maníacos, los episodios de hipomanía, lo que es depresión, la distimia y lo que es mixto, ¿sí? Podemos tener paciente que se alterna dentro de manía y depresión, como lo habíamos visto, que pudiera ser un tipo 1 si tiene manía y pudiera tener depresión, o por el contrario, varias depresiones con al menos una manía, sería un tipo 2. Los fármacos, siempre el tratamiento de elección y el gol estándar a pesar de los efectos adversos es el litio. ¿Por qué el litio? El litio es un medicamento muy costo efectivo, con una evidencia importante, y además es el único que ha demostrado disminuir la ideación suicida en estos pacientes. Entonces el litio cambia mortalidad, cosa que no han logrado hacer los otros fármacos que podemos ver acá. La mayoría son anticonvulsivantes e incluso su evidencia es muy discutida, a diferencia del litio, la cual ha sido comprobada durante diversos estudios clínicos. El problema del litio que debemos tener claro es los efectos adversos. Entonces, el litio es un fármaco con un índice terapéutico estrecho, donde tiene mucha eficacia, pero puede presentar efectos adversos. De manera fácil podemos decir que afecta todo a excepto de dos órganos, que serían el hígado y el pulmón. Serían los únicos órganos no afectados por el hígado, por el litio, perdón. La principal causa de intoxicación por litio podría ser por falla renal aguda. Además, el litio produce falla renal e incluso produce algo interesante que es la diabetes insípida. También produce incluso alteraciones neurológicas como temblor distal y tiene una alta incidencia de hipotiroidismo. Podríamos decir que estos son dos de los efectos adversos más frecuentes. El temblor distal, el cual no requiere la suspensión del fármaco, porque ojo, este fármaco es fundamental y ahí es donde debe tenerse en cuenta que el fármaco, como cambia mortalidad, en lo posible debe evitarse la suspensión. Debe hacerse suspensión cuando no se tolere o cuando tenga efectos adversos que puedan comprometer la vida. Por ejemplo, en el caso del temblor distal no sería una razón para suspenderlo y podrían tratarse con beta bloqueadores. O en el caso de, por ejemplo, el hipotiroidismo, que es muy frecuente, por eso debe hacerse
control con TSH, T3 y T4 para hacer la vigilancia de la tiroides, pero en caso de presentar disfunción tiroidea no debemos suspender el fármaco, debemos agregar hormona tiroidea. Entonces es fundamental tratar de mantener el fármaco en todo momento y hacer gestión del riesgo adecuado del medicamento. En caso de no estar presente, pues tenemos aquí los otros medicamentos, pero miremos lo interesante y lo diferente. Por ejemplo, ácido valproico, que es un medicamento que en caso de que se decida usar, debemos tener en cuenta que sus efectos adversos principalmente tienen que ver con lo que es alopecia, incluso es asociado con falla hepática, y la paciente debe usar métodos anticonceptivos por ser teratogénico. Es un medicamento que para tratar la manía está muy bien, porque trata, decimos, puede tratar desde arriba o estabilizar, pero no es muy bueno para los pacientes depresivos. Es decir, en aquellos pacientes bipolares, sobre todo aquellos pacientes, por ejemplo, tipo 2, ¿ok? Que se ha establecido muy bien la manía, pero en caso de depresión, pues no solamente no se trata, sino que se estabiliza. Y hay que tener mucho cuidado cuando tenemos pacientes que tienen tratamiento con litio. Incluso muchas veces se quiere suspender por lo deleterio, los efectos del litio, que como habíamos dicho afecta casi todos los órganos, pero podemos dejar al paciente con un tratamiento no adecuado, ¿sí? Por ejemplo, si es un paciente con un tipo 2, pues colocarle valproato no tendría sentido. Lo mismo en un diabético, en un paciente bipolar tipo 2, el tratamiento de elección, a pesar de todos los efectos adversos que puede tener, es la lamotrigina, porque es el fármaco que estabiliza y trata desde abajo. Sus alternativas más utilizadas, que pueden ser lo que es el valproato y la carbamazepina, son sobre todo para tratar pacientes más tipo 1, es decir, que estén más relacionados con lo maníaco, que tratan y estabilizan. Importante en cuanto al tratamiento de estos pacientes es que los pacientes en la fase aguda deben recibir tratamiento más estabilizador. Y el tratamiento para los que están en fase aguda o en fase maníaca es un antipsicótico, y para los pacientes que están en depresión es un antidepresivo. Y debe iniciarse tratamiento para la profilaxis o estabilizadores del ánimo. Sin embargo, estos no son buenos para tratar la patología. Siempre es importante recordar que en un tipo 2 debemos tratar preferiblemente con la motrigina en caso de no tolerar lo que es el ácido, perdón, lo que es el litio. Podemos ver el mecanismo. Es importante destacar que estos mecanismos son teóricos, no se han podido establecer. Por ejemplo, uno de los mecanismos del litio es todos los efectos de neuroprotección y lo que promueve, además de las señales vías abajo, ¿sí? Bloqueando esta enzima fundamental, que es la enzima glicógeno sintasa quinasa 3, que también es bloqueada por el ácido valproico. Entonces, al final ellos promueven la neuroprotección y la plasticidad. El ácido valproico tiene múltiples efectos, como podemos ver acá. Entonces, uno de sus efectos es el bloqueador de los canales de sodio. Otro mecanismo que puede llegar a tener está relacionado con el GABA, múltiples pasos, inhibe la recaptación de GABA, por lo tanto lo tiene más disponible, aumenta la liberación y además inhibe la enzima que metaboliza el GABA. Por lo tanto, al ver todo esto, al bloquear el GABA, como podemos ver, perdón, al estimular la disponibilidad de GABA, por eso vemos que es muy bueno para tratar la manía y para estabilizador del ánimo desde arriba, es decir, para la hipomanía, pero no tiene un buen efecto para tratar desde abajo, es decir, para controlar el GABA y controlar los efectos de los mecanismos de la depresión. Como habíamos visto, tiene múltiples mecanismos también, inhibe la misma enzima que teóricamente inhibe el litio, además también inhibe la proteína quinasa C, la MARS, y promueve otras vías que son conocidas como vías o señales positivas que al final promueven la neuroprotección, la plasticidad antimaníaca y estabilizadores del ánimo. Exactamente o muy parecido al mecanismo del litio teóricamente. La eficacia clínica es completamente diferente, no se pueden decir que es lo mismo, e incluso siempre, por eso es que establecemos que de primera opción siempre tendremos como primera opción el litio, a pesar de sus efectos deleterios o su bajo margen estrecho.
Carbamazepina es otro fármaco, ¿sí? Que vendría junto con ácido valproico también a estabilizar desde arriba. Podemos ver que uno de sus mecanismos, pues, es unirse a los bloqueadores de los canales de sodio, y al unirse a los canales de sodio, uno de los puntos interesantes dentro de la carbamazepina que puede tener, o lo que se establece, es que mejora la liberación de GABA. Un punto interesante es que pues su mecanismo es que se une a la unidad alfa, o sea, es más específico, pero su mecanismo regular termina diciendo que mejora la liberación de GABA. La motrigina, todo lo contrario, a pesar de que se une al canal alfa también a la subunidad alfa del canal de sodio, recordemos que el mecanismo es completamente diferente. Y este es un fármaco que funciona más bien para los bipolares tipo 2, por la parte de depresión, estabiliza y trata desde abajo, bloquea los canales de sodio en la subunidad alfa, pero de la neurona glutaminérgica, disminuyendo la liberación de glutamato, perdón, disminuyendo, ¿sí?, lo relacionado al glutamato, y por lo tanto puede hacer estabilización del estado de ánimo de los pacientes. Recordemos muy bien que estos fármacos, la lamotrigina, es uno de los pocos fármacos, vale la pena revisarlo nuevamente, o es el único fármaco diferente al ácido valproico que tiene la capacidad para tratar la depresión o estabilizar desde abajo. Es decir, en un paciente que tenga depresión, un tipo 2 bipolar, que no se le pueda dar ácido valproico, el tratamiento no sería ni carbamazepina ni ácido valproico, sería la motrigina. La motrigina debe tomarse con mucho cuidado debido a que él ha estado asociado a diversos efectos adversos, incluso a necrólisis epidérmica tóxica, Steven Johnson. Entonces debe tratarse con mucho cuidado. Y es un fármaco que no está dentro de la primera elección, pero pues por su alternativa debe estar. También es importante recordar que hay un grupo de pacientes que se llaman cicladores rápidos que pueden tener 4 o más episodios de trastorno bipolar en un año, pero estos son predominantemente dados por manía, y estos pacientes responden muy mal a el litio. Estos pacientes deben tratarse preferiblemente con lo que es carbamazepina o ácido valproico, e incluso combinación entre estos dos fármacos. Recordemos, antes de finalizar, que lo fundamental es identificar a los pacientes desde el punto de vista clínico. ¿Cuáles son pacientes que pueden ser bipolares? Además del concepto, son aquellos que presentan depresión a temprana edad, sobre todo a los 20 años o antes. Son pacientes que además pueden estar relacionados con síndrome disfórico premenstrual, pacientes que pueden estar relacionados con la depresión postparto, o son aquellos pacientes que en la depresión, al recibir tratamiento con antidepresivos, por ejemplo, inhibidor de la recaptación de serotonina, hacen un viraje a fase maníaca. Podríamos estar con un paciente con trastorno depresivo. Entonces, recordemos que se debe tratar y se debe estabilizar el ánimo. Siempre el estabilizador de elección, como dijimos, es litio, o podría ser su alternativa o carbamazepina o ácido valproico para pacientes que tienen la fase maníaca o tipo 1, y la motrigina por su mecanismo de acción completamente diferente para tratar o estabilizar desde abajo. Muchas gracias.